En Periscopio Político entrevistamos al doctor Luis Quintanar, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad de México. Con él hablamos sobre el terremoto registrado en Colombia de 7.4. Ya, bueno, mire, yo soy de formación profesional físico y me interesé por profundizar en el estudio de los sismos, de tal manera que hice mis estudios de posgrado en esa área. Desde entonces me han interesado las causas, los orígenes, entender la mecánica, cómo se desarrollan los sismos en diferentes partes del mundo, pero sobre todo en México y en Latinoamérica. Entonces, yo de alguna manera tengo años estudiando este fenómeno y bueno, he visto cómo se desarrollan, cuáles son, digamos, las causas de la ocurrencia de sismos en varias partes del mundo, pero sí en particular en México y en Latinoamérica en general. ¿Por qué se está dando en Sudamérica? Hace poco también se registró un fuerte movimiento telúrico, un terremoto en Venezuela, ahora en Colombia. De acuerdo. Sí, bueno, estos sismos forman parte justamente de la interacción de las placas tectónicas en nuestro continente. Aquí vale la pena decir que todos los sismos, o la gran mayoría, no todos, la gran mayoría de los sismos de mayor magnitud ocurren por interacción entre placas tectónicas que se encuentran, digamos, a todo lo largo y ancho del planeta. En particular, en la parte del continente americano tenemos la placa, varias placas que pertenecen al Océano Pacífico. En el norte le llamamos, en el norte del continente, la placa del Pacífico. En México se fragmenta en otras pequeñas placas, se le llama placa de Cocos. En Sudamérica está la placa del Pacífico, pero también la placa de Nazca. Entonces, es la interacción de todas estas placas con con las placas continentales que prácticamente son el sitio donde se encuentran la tierra del continente americano. Es la interacción de estas placas la que produce los grandes sismos que nosotros registramos, sentimos en nuestro continente. En particular, en la parte de las costas del Océano Pacífico, en todo el continente americano, es la subducción o el sumergimiento de la placa oceánica de que se trate por abajo de la placa continental. En el caso de Venezuela, no es este el fenómeno que ocurre, sino que es la interacción de otra placa que es la placa del Caribe con la placa de Sudamérica, cuyo movimiento no es de subducción, como en el caso del Pacífico, sino un movimiento, digamos, de movimiento lateral, que le llamamos nosotros corrimiento de rumbo. No es otra cosa que un deslizamiento horizontal de una placa con respecto a la otra, que lo que produce los sismos, en particular los que ocurrieron en Venezuela en junio pasado. ¿Se podría establecer, doctor Quintanar, cuándo se puede registrar otro movimiento telúrico en Colombia? No, el asunto, el punto, el tema de la predicción sísmica hasta el momento no es posible. La sismología es una ciencia relativamente joven que no tiene más allá de un poco más de 100 años y que empezó prácticamente de manera formal con el sismo que destruyó la ciudad de San Francisco en 1906. Entonces, considerando esto como el inicio del estudio formal de la sismología, no quiere decir que antes no haya habido temblores, pero simplemente no se estudia más de manera sistemática como fue a partir de este año de 1906. Entonces, si compara usted la antigüedad que tiene la sismología
con otras ciencias como la física, la medicina, las matemáticas, pues podríamos decir que es una ciencia relativamente joven y como tal, pues todavía tiene mucho camino por recorrer para el completo entendimiento de cómo se originan, de la física que está atrás de la producción de los sismos. Todo esto para decirle que evidentemente no hemos llegado al punto de la predicción sísmica, por lo que no podemos saber cuándo, dónde y de qué tamaño podrá ocurrir un sismo en el mundo. En Bogotá se dice que Bogotá está construida sobre una laguna. ¿Eso qué significaría? Bueno, no conozco exactamente esa fuente de información, porque bueno, no conozco en detalle la tectónica, la geología de Bogotá, pero lo que sí puedo decirle es que en particular la Ciudad de México está construida sobre los restos de antiguos lagos, es decir, cuando llegaron los españoles a esta parte del país, de México, vieron que era prácticamente varios lagos que estaban unidos entre sí y unos pequeños islotes donde estaban asentadas las culturas prehispánicas. Y fue sobre esta parte donde se empezó a construir y expandir la ciudad. Entonces, en particular para la Ciudad de México, sí le puedo decir que está construida gran parte de ella sobre restos de antiguos lagos. Eso, ¿por qué lo digo? Tiene implicaciones muy importantes en el movimiento sísmico, porque no es lo mismo que las ondas sísmicas se propaguen en restos de antiguos lagos, es decir, de sedimentos lacustres, que en roca dura. La manera como se propagan y cómo se amplifican las ondas es muy diferente. Haga de cuenta usted que se tiene una gelatina sobre una mesa y usted golpea la mesa. Las ondas se van a propagar y eventualmente en la mesa pues van a desaparecer. Pero ¿qué pasa en la gelatina? Pues sigue vibrando durante un tiempo mayor. Entonces, esa es la manera como se puede ejemplificar cómo se propagan las ondas sísmicas en sedimentos lacustres. Bueno, toda esta explicación es para la Ciudad de México. Para la Ciudad de Bogotá, por lo que usted me dice, yo, digamos, puedo deducir que sería una situación similar sin conocer a fondo la geología de Colombia. Después de un movimiento telúrico como el registrado de 7,4, los movimientos que siguen, las réplicas, pueden ser más duras o va bajando. En cuanto a las réplicas son justamente los sismos que ocurren después de la ocurrencia de uno principal. Para que se les llame réplicas, deben de cumplir la condición de que la magnitud sea menor. Existen leyes estadísticas para la ocurrencia de sismos y en general se ha establecido que después de un sismo principal de magnitud dada, como ha ocurrido en Colombia, van a ocurrir réplicas que pueden ser muchas o pocas, dependiendo del lugar donde haya ocurrido el sismo, pero que siempre van a tener la característica de que van a ir disminuyendo en número y la magnitud siempre va a ser menor. ¿Qué recomendación le da usted a los ciudadanos, en este caso a los colombianos, cuando se registra un temblor? ¿Cómo lo debe tomar uno? Bueno, a ver, sí, también aquí quisiera decir que yo no tengo la autoridad ni me siento calificado para dar recomendaciones a ciudadanos de otro país. Lo que sí le puedo decir es lo que sucede en México. En México, después de los grandes sismos catastróficos, devastadores que han ocurrido en el pasado, sobre todo después del sismo del 19 de septiembre de 1985, que destruyó gran parte del centro de la Ciudad de México y que produjo miles de muertos. El número, vaya, nunca ha sido definido de una manera contundente. Lo que sí le puedo decir es que se creó primero un sistema de protección civil en México que antes no existía y adicionalmente se desarrolló un sistema de alerta sísmico. Entonces, este sistema de protección civil se dedica
entre otras cosas, a dar recomendaciones a la población, dado que no podemos predecir actualmente los sismos, se dan recomendaciones de lo que se debe de hacer antes, durante y después de los sismos. Sobre todo antes de los sismos y viendo cuáles han sido los daños estructurales que han tenido las construcciones en la Ciudad de México. Primero es hacer que se cumplan los códigos de construcción normativos que emite el gobierno y que de alguna manera ya tienen incluidos estos criterios de sismo resistencia, es decir, criterios que toman en cuenta que vivimos en un país sísmico y que pueden llegar embates de ondas sísmicas con amplificaciones, digamos, máximas. Entonces, se recomienda en los modernos códigos de construcciones construir de tal manera que estos movimientos máximos que puedan esperarse no afecten a las construcciones. En otras palabras, se trata de definir el código de construcciones sismo resistentes. Este es un punto muy importante. Entonces, lo que se recomienda es construir bien. Evidentemente, muchas construcciones datan de anteriores a 1985, no han sido modificadas. Entonces, lo que se recomienda a la población es vigilar aquellos lugares donde habitamos. Si se ve que después de un sismo aparecen grietas que denoten una falla estructural, es decir, no que simplemente se hayan caído recubrimientos, sino que denoten una falla ya en la estructura, agrietamientos serios, entonces que se hagan las modificaciones en la construcción para reforzar esos muros, es agregar columnas, por ejemplo, en ciertos puntos de la construcción, para evitar en lo posible que un sismo muy importante pueda colapsar la construcción. Esas son las recomendaciones que se dan, digamos, previas a un sismo. Durante un sismo, acá en México se hacen simulacros frecuentes de qué es lo que debe de hacer la población cuando está ocurriendo un sismo. Por ejemplo, un ejemplo nada más, en los casos de edificios con muchos pisos, a partir de la base del edificio hasta cierto nivel, nivel 3 o 4, se da la instrucción de que la gente salga a lugares seguros. Para personas que se encuentren en pisos superiores, evidentemente ya no les daría tiempo de salir. Entonces se da la instrucción de que traten de cubrirse en lo posible de posibles caídas de muros, rotura de vidrios, que se protejan con digamos, objetos que sean más rígidos, mesas, etcétera, para evitar en lo posible que les puedan afectar la caída de muros o la rotura de cristales. Pero definitivamente eso es para personas que ya se encontrasen por arriba de cierto nivel en los edificios altos. En los niveles bajos se da la instrucción precisa de lo que se llama aquí en México: no corro, no empujo, no grito, y salir hacia zonas seguras. Esas son las principales, digamos, instrucciones que existen aquí y que ha implementado el sistema de protección civil de la Ciudad de México. Tengo entendido que en Colombia tienen su propio sistema de protección civil, creo que se llama Unidad de Riesgo, no recuerdo el nombre, pero también tienen publicadas políticas para el caso de estos desastres naturales. Por último, doctor Quintanar, una inquietud. Estos temblores, estos movimientos telúricos, ¿será que se producen también porque hemos construido mal las ciudades? Bueno, esa pregunta es muy buena porque tiene relación justamente con todo lo que hemos hablado anteriormente. Primero, pues, por ejemplo, la Ciudad de México se construyó sobre el fondo de los sedimentos lacustres. Entonces, muchas veces se dice un lugar, el lugar menos idóneo para construir una ciudad
es la Ciudad de México, y sin embargo pues, es una de las más grandes ciudades del continente americano. Entonces, pues sí, primero habría que ver cuáles son los tipos de suelo para construir una ciudad. Lamentablemente eso ya no lo podemos revertir. Las ciudades ya están construidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues usted mismo lo dijo, ¿no? Construir bien. ¿Qué significa construir bien? Seguir al pie de la letra los códigos de construcción que emiten las autoridades, suponiendo que esos códigos de construcción ya toman en cuenta la posible existencia de sismos muy grandes, como el que ocurrido hace unos días en Colombia, y que pueden producir aceleraciones del suelo o intensidades, como lo quiera usted llamar, intensidades del suelo muy altas. Y de esta manera, diseñar nuestros edificios bajo códigos de construcción muy rigurosos que sean capaces de soportar esas embestidas sísmicas. Yo creo que eso es lo más importante actualmente, construir bien, dado que no podemos mover las ciudades a otro lado. Y Doctor, sobre todo, bueno, que se efectúen frecuentemente simulacros para que la gente, primero, esté consciente de que vive en un país donde tiembla, y segundo, que sepa qué hacer con antelación, que ya tenga metido en su cabeza qué es lo que debe de hacer si está ocurriendo un sismo. Es decir, que no caiga en pánico, sino que ya tenga bien establecidos sus protocolos de acción. doctor Luis Quintanar, muchas gracias por habernos atendido a Periscopio Político, muy amable, y le deseamos mucha suerte y nos estaremos en contacto nuevamente. Claro, muchas gracias.